Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Desafíos. Qué gusto saludarlos. Nos damos tiempo estos 30 minutos para hablar de muchos temas interesantes. Siempre hablamos de empresas, de economías, de estadísticas, pero surgen estos grupos de los que seguramente usted ha escuchado, o si nos estás viendo y formas parte de alguno de ellos, los millennials, la generación Z. ¿Cuáles son los hábitos de consumo? ¿Han modificado realmente las tendencias en el mercado? ¿Qué tan preparadas están las grandes marcas, las grandes compañías para enfrentar este reto de utilizar no solamente los medios tradicionales, sino todo ese bagaje de información que puede llegar a través de los medios digitales para cautivar a estas generaciones? Hay un estudio que se ha realizado que es muy interesante para conocer hábitos de consumo y lo queremos presentar esta noche. Se les conoce como la generación que nació netamente en la era digital. Celulares, tablets, televisores y computadoras dominan sus mundos y consumen la mayor parte de su tiempo. Estamos hablando de las futuras generaciones o los llamados Z, que les siguen a los millennials, quienes iniciaban con toda esta revolución digital. Y es que el mundo está evolucionando y con ello las generaciones. Quizás muchos no se hayan dado cuenta, pero cada grupo generacional modifica la forma en la que vivimos y consumimos, desde ser muy tradicionales u orientarnos más por la conciencia social o el dinero. La generación Z incluye a las personas nacidas desde 1998 entre los 16 a 19 años, pero llegar a ellos para muchas empresas es incertidumbre. Es por ello que diversas mediciones han empezado a explorar su mundo. El más reciente estudio evaluó las diferencias entre generaciones y determinó que esta representa ya el 26% de las personas en todo el mundo y comprende hasta 23 millones de individuos. Muchos de estos están todavía en el colegio o en la universidad, pero en poco tiempo entrarán más y más a la fuerza laboral. Y es ahí donde las compañías deben de estar preparadas. Las estrategias no son las mismas y los hábitos tampoco. Este es el tema que abordamos esta semana en Desafíos y que revela que aunque las cosas están cambiando, aún existen muchas variables que tenemos que considerar, porque en Guatemala la generación Z sigue siendo fiel a algunos hábitos en los que se incluyen sus gustos en campañas o en los medios que eligen. Para Desafíos, Mónica Obando. Y claro, vemos esto en este reportaje introductorio, hablando de estas nuevas generaciones, de las características, de todos los elementos, por supuesto, que se estudian y que se analizan sobre gustos, sobre tendencias, pero se ha publicado recientemente un informe muy interesante y hoy queremos abordarlo porque obviamente esto tiene que ver no solamente con el tema comercial, con muchísimos otros campos de nuestra sociedad. Por eso me da mucho gusto presentar a quienes hoy nos acompañan en Desafíos. Está con nosotros Emma Ortiz, ella es la directora comercial para Centroamérica de Kantar Worldpanel. Emma, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenida. Un placer que esté con nosotros. Y Cintia Lara, que es la responsable de marketing y soluciones ejecutivas de Mercaplan para Centroamérica y el Caribe. Cintia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esta necesidad de hacer un estudio y por qué hacen un estudio sobre generaciones, diferenciaciones de las mismas? ¿Por qué consideramos este tema tan importante? Sí, de hecho para nosotros es muy importante analizar estas nuevas tendencias en estas nuevas generaciones porque mucho hemos escuchado hablar de los millennials y en realidad creo que no estuvimos tan preparados, ¿verdad? Y fue una generación que de alguna forma fue complicado entenderlos, ¿no? Y entonces hoy viene otra generación que en realidad cuando analizamos son generaciones en función a la edad. Pero realmente vemos que son grupos totalmente diferentes en cuanto a hábitos, no solo el hábito de consumo, sino también hábito de medios, digamos, de cuáles son los medios que utilizan, si utilizan teléfono, internet, etcétera. Entonces, son tendencias totalmente diferentes. Por tanto, esto nos dio a nosotros la pauta de hacer este análisis y es que además, cuando analizamos, pues sí es un grupo súper importante en la población, estamos hablando que pesa el 25% de la población mundial. Y más allá de eso, vemos que en 2020 van a representar el 20% de la población trabajadora.
Pero cuando hablamos de 2020, estamos hablando ya de 3 años. O sea, par de años y ya. Y ya, exactamente. Y son jóvenes que hoy están en colegios o saliendo de la universidad. Pero entonces creo que como industrias nos tenemos que anticipar, no solo en la parte comercial, nos tenemos que anticipar justamente a entender a estas nuevas generaciones y que no nos pase lo que nos pasó con los millennials, que de repente, los millennials sí son así, 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 o sea, son diferentes. Pues son generaciones que de alguna forma causan diferencias y hay que abordarlos de una forma diferente. Saber cómo llegar a esos grupos y cómo hicieron la muestra, cuéntenos un poco porque hablamos y quizás mucha gente, mientras usted está viendo esto, van apareciendo algunas gráficas para que tenga características generales de estos famosos millennials, de la generación Z, de estos grupos de los que escuchamos hablar, pero muchas veces no sabemos. ¿Cómo definen, cómo hacen la muestra? Contanos, por favor. Bueno, realmente son 3 empresas que somos parte del grupo Kantar, las que nos unimos para realizar el estudio. Está Kantar Millwall Brown, que hizo todo el estudio por medio de Ad Reaction, donde se midieron las diferencias entre las generaciones X, Y y Z hacia la publicidad. Está Kantar World Panel, que midió más que todo el tema de consumo en los hogares que tienen personas de la generación Z. Con estas características, claro. Y Kantar Ibope, que midió más que todo el tiempo líquido, el tiempo que las personas pasan viendo medios. Entonces, a partir de allí deciden hacer el estudio, ¿verdad? Ajá, decidimos unirnos, hacer el estudio y presentarlo a todos nuestros clientes en Centroamérica. ¿Y qué pensaban encontrar? Porque uno va con un enfoque puntual, no es solamente el comercial, porque estamos hablando de generaciones, insistimos, o de grupos, como usted los quiera llamar, con características muy particulares, ¿verdad? ¿Qué querían demostrar con este estudio? Pues en realidad queríamos encontrar qué tan diferentes pueden ser de lo que hoy, por ejemplo, son las otras generaciones, como por ejemplo los millennials. Y desde la parte de Ibope, aunque pues yo no represento a Ibope, pero sí somos del mismo grupo, en realidad lo que veíamos es que hoy por hoy los tiempos, por así decirlo, ellos mencionan que son tiempos líquidos, o sea que van cambiando muy aceleradamente. Entonces, Kantar Ibope Media en su estudio decía, en estos tiempos líquidos tenemos que tomar decisiones sólidas. Y entonces ellos nos demostraban algunos datos de los insights que ellos encontraron. Es que sí, definitivamente hay un insight que a mí me impactó mucho y que definitivamente Kantar Ibope Media pues lo que hace son el rating de diferentes medios, ¿verdad? Entonces, lo que vimos es que sí, definitivamente ha crecido mucho el uso de Internet, pero a través de teléfonos móviles. O sea, anteriormente era el Internet a través de computadoras y hoy por hoy pues esto ha migrado y cada vez más ha cobrado relevancia el uso de Internet en teléfonos móviles. Son muy grandes las diferencias cuando lo planteamos así, Cintia, entre ambos grupos, porque insisto, para los que solo lo vemos como un titular, porque hay reportajes y muchos estudios sobre el tema, sobre las características de los mismos, son muy grandes estas diferencias, generación Z, millennials. Bueno, entre la generación Z y los millennials hay una diferencia y es que la generación Z nació en un estado de un poco más de crisis y caos. Entonces son mucho más resilientes, mucho más propensos a cuidar su privacidad. Ellos quieren cuidar su privacidad en las redes sociales, son más conscientes de lo que publican, al contrario de los millennials, que eran más positivos, tenían más aspiraciones de ser un impacto en el mundo. La generación Z tiene como más los pies en la tierra, se podría decir. ¿Y la otra generación? Bueno, la generación X y los baby boomers, que son las generaciones con las que convivimos, tienen diferentes características, son como mucho más tradicionales, se podría decir. ¿Hay puntos en común o no? Si decimos, podemos encarar campañas o formatos o contenidos para varios, o hay que tener muy, muy claro cuáles son los gustos y los hábitos de consumo de estos grupos. Sí, si hablamos de hábitos de consumo, en realidad definitivamente analizamos que siempre, digamos, desde la perspectiva de Kantar World Panel, lo que vemos es que sí, siempre el enfoque o el mayor gasto va hacia alimentos y bebidas, ¿ok? Pero cuando analizamos los hogares con esta generación, definitivamente destaca con mayor proporción más alimentos y bebidas. ¿Y qué quiere decir esto? Que de alguna forma esta industria pues tiene que diseñar estrategias atractivas porque hoy por hoy, pues aunque son jóvenes y no
influyen en la decisión de compra en los hogares. O sea, compra la mamá, pero muchas veces influyen en la decisión de compra de las marcas. Y además son futuros consumidores, empiezan a hacer ya esa relación con las nuevas marcas y eso pasa, digo, independientemente de la generación, también es importante saber cómo llegar a ellos, ¿no? Sí. Y hay otro insight que a mí me parecía también relevante cuando analizábamos los millennials, decíamos que en promedio estos usaban cuatro tabletas o cuatro pantallas, ¿ok? Cuando hablamos de pantallas estamos hablando de televisión, la tablet, la computadora y el teléfono. Y el teléfono. ¿Qué pasa hoy con la generación Z? Dice que usa 5 pantallas. O sea, lo que vemos es que cada vez son más digitales y desde la industria obviamente también es más difícil accesar a ellos o captar la atención de ellos. Y obviamente de ese punto también va a hablar mucho más Cintia, pero vemos que tenemos un gran desafío, un gran reto, exactamente. El reto es enorme y por eso estamos hablando de este estudio tan interesante, cómo llegar, cómo convencerlos, cómo motivarlos, cómo exhortarlos y todo lo que hay detrás, por supuesto, de los mensajes que están dirigidos a estas no nuevas generaciones, pero terminología con la que nos vamos familiarizando porque cada vez hay más contenido sobre las mismas. Hacemos una pausa y ya volvemos hablando de este interesante tema en este día. Bueno, hoy en Desafíos, hablando de este tema tan interesante, un estudio recientemente realizado que habla de cómo se comportan estas generaciones. Hablamos de millennials, hablamos de la generación Z, de las características, de hábitos de consumo, de las famosas 4 o 5 pantallas que de acuerdo a la generación pueden llegar a utilizar, que son realmente elementos más que importantes, este concepto de manejar lo digital, porque son generaciones que nacieron justamente en esa etapa y que directamente lo ven como un común de todos los días poder manejarse con estos sistemas. Está con nosotros y vuelvo a presentar, por si usted nos acaba de sintonizar, Emma Ortiz. Ella es la directora comercial para Centroamérica de Kantar Worldpanel, que es parte de este grupo de empresas que han realizado el estudio. Orientado a muchas cosas, decíamos, no solamente la compra, digo, de aquí se pueden sacar muchos datos muy interesantes, ¿verdad? Sí, Ricardo. De hecho, pues, como te mencionaba anteriormente, para nosotros era interesante analizar esta generación por la relevancia que va a tomar en muy poco tiempo en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a las marcas. Pero hoy por hoy, pues de hecho analizamos a los hogares en donde hay hoy generación Z. Y otro de los hallazgos o insights relevantes que para nosotros nos pareció curioso es que definitivamente son familias mucho más pequeñas que el promedio. Guatemala más o menos en promedio pues tiene 5.1 integrantes por grupo familiar, claro. Exactamente. Pero cuando analizamos en estos hogares está entre 3 y 4 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez reducen el número de familia o tienen menos hijos, precisamente porque también esos millennials pues también aunque fueron un poco no tan preocupados, en realidad ahora que ya tienen esos niños pues hemos vivido crisis, por ejemplo la crisis económica de 2008, impactó en estas familias. Entonces definitivamente, y creo que también están siendo más conscientes en cuanto a la educación de los niños, ¿verdad? Entonces cada vez tienen menos niños, ¿verdad? Y otra de las características en estos hogares que veíamos era que tienen perro. Entonces les gusta tener mascota. Y ahí, por ejemplo, que hemos visto el crecimiento muy acelerado de categorías como, por ejemplo, alimento para perros, aunque uno no diría, o sea, pero pues sí, son nuevas tendencias. ¿Y su relación con la ecología, con toda esta nueva cultura de lo orgánico, de lo ecológico, del respeto al medio ambiente, que quizás no se ve, y que las marcas obligadamente tuvieron que meterse sí o sí desde hace varias décadas en el tema, pero hoy mucho más, también son proclives a eso? ¿Hay como una cierta relación con ese tema, conciencia a ese nivel o no? Sí, tienen un poco de conciencia, por ejemplo en la parte light, en la parte ecológico, pero siempre pensando en la parte monetaria. En la parte monetaria, o sea, ¿en qué sentido? Buscando el ahorro. Por ejemplo, lo que veíamos en otro análisis que hacíamos también, por ejemplo, si compran luces ahorradoras,
pero obviamente también en la búsqueda de disminuir el costo de la factura de electricidad. Y en este sentido, pues sí hemos visto que sí se preocupan y van adquiriendo estas nuevas tendencias. Hoy por hoy hemos visto que definitivamente se preocupan mucho por el cuidado de la alimentación de los niños en el sentido por ejemplo, de productos light. Y hoy por hoy vemos dentro de las tendencias que abordamos en este estudio, pues nosotros abordamos 5 tendencias, pero una de las tendencias precisamente era que este grupo de hogares precisamente presta mucho más atención a las etiquetas. Más del 70% de estos hogares presta atención a las etiquetas, y desde ahí pues obviamente los fabricantes tienen oportunidad, por ejemplo, de hacer más llamativas las etiquetas en función a contenido, por ejemplo, de grasa, todo lo que tiene cada uno de los productos, e incluso aprovechar la etiqueta para agregar recetas, que puede ser una oportunidad para las marcas, pero hoy por hoy sí se están fijando en el contenido calórico que pueden tener, y eso pues nos da una relación que de alguna forma están preocupados por los temas light, que es una tendencia pues que hoy por hoy ya llegó para quedarse en nuestros hogares. Emma, hay tanto acceso a la información, hay demasiada información en las redes, podemos encontrar tanto en los contenidos digitales. ¿Esta generación es más estudiada, más preparada o conoce de todo pero menos? ¿Cómo la podríamos definir en cuanto a eso? Yo diría que sí son más preparados en el sentido que definitivamente tienen más acceso a los medios, y yo lo mencionaba, que decía tienen acceso a 5 pantallas, eso quiere decir que están regularmente conectados, e incluso yo mencioné el dato del internet a través del teléfono móvil, o sea, cada vez están más conectados, entonces sí es una generación más preparada, y desde el punto de vista que decimos que son familias más pequeñas, de alguna forma, pues sí se preocupan, o sea, en dar una mejor educación a los niños. Entonces, de hecho, esto se notó desde la generación millennial. O sea, desde la generación millennial se veía que sí ya buscaban más acceso a la educación, y hoy por hoy en los hogares de generación Z ya son hogares millennials también, ¿verdad? Entonces, pues sí, definitivamente es una generación más preparada. Más preparada. Por último, Emma, ¿qué tan preparadas están las empresas? Realmente, hablemos no a nivel mundial, donde se manejan los conceptos de otra manera, a nivel regional, ¿están prestando atención a estos estudios, a estas señales, a estos nuevos hábitos de consumo para, insisto, seguir manteniendo o creciendo también en su llegada a estas nuevas generaciones? Sí, definitivamente las empresas están cada vez más ávidas de esta información. En realidad buscan, de hecho buscan más insight, porque definitivamente los llevan a tomar acciones, porque por ejemplo nosotros veíamos en una de las tendencias que vimos en los hogares también, es que sí, definitivamente también tienen un presupuesto limitado. Claro. Y en este sentido, aunque vimos también que definitivamente hay más categorías, por ejemplo, veíamos en estos hogares versus el promedio que tienen un mayor gasto. Eso no significa que haya más dinero en esos hogares, pero sí tienen un mayor gasto en la canasta. Pero entonces, cuando uno dice, bueno, hacen un mayor gasto, entonces compran SKUs o tamaños más grandes, y no necesariamente está sucediendo esto, porque como son familias pequeñas, lo que hacen es que dan cabida a más categorías, por ejemplo a gaseosas, y por ejemplo vemos que está indexado, o sea, están sobredesarrolladas el consumo de algunas categorías en estos hogares, claro, versus el promedio, como gaseosas, harinas, yogur, los cereales listos para comer, y eso vemos que entonces la practicidad también cobra relevancia en estos hogares. Entonces, las industrias sí definitivamente están siempre esperando información de nosotros, porque por ahí toman acciones, y por ejemplo yo hablé que tienen un presupuesto definido, y en este sentido pues definitivamente las industrias tienen que estar preparadas, por ejemplo, para ofrecer productos adecuados a cada tipo de familia. No solo van a ser tamaños grandes, también tienen que hacer tamaños pequeños o envases cada vez como más económicos, buscando precisamente esa economía de los hogares. Interesantísimo realmente lo que nos cuenta Emma Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a seguir hablando de este estudio y algunas otras conclusiones luego de la pausa. Ya volvemos.
Bueno, y para terminar este programa, que obviamente es muy interesante, podríamos realizar muchas versiones para conocer todo lo que sale de este estudio sobre estas nuevas generaciones, cómo llegar, cómo impactar, cómo generar una relación genuina, ¿verdad? Porque son generaciones que realmente, podríamos decir, tienen más agudizado su ingenio, su capacidad para detectar qué les gusta, qué no les gusta, y por eso está con nosotros Cintia Lara, que también formó parte de este estudio tan interesante con una de sus empresas. ¿Se puede llegar con un mismo producto a todas las generaciones? ¿Hay que tratar de dirigirlo de acuerdo a las características que cada uno tiene? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, realmente se puede llegar, si mi producto es para todas las generaciones, sí, un producto que... De consumo masivo, de consumo general. Sí se puede llegar a todos, pero hay que saber qué estrategia utilizar. Sin embargo, existe como el error de pensar que los jóvenes ya no les importan los medios tradicionales, que ya no ven televisión, que ya no les importa la radio, que no leen nada. Y esto no es cierto. Tenemos en los datos del estudio que el 43% de los jóvenes están más dispuestos a ponerle atención a la publicidad cuando la ven en televisión, versus un 17% que está dispuesto a verlo en línea. Eso es a nivel Latinoamérica. Sin embargo, en Centroamérica el 26% se encuentra dispuesto a verlo en línea versus un 17% en Latinoamérica. Entonces los centroamericanos están más dispuestos a recibir publicidad por medio de las redes sociales, de internet, de YouTube. Cintia, y Guatemala está dentro de ese grupo, obviamente, ¿no presenta alguna característica en particular? La verdad es que sí. Los generación Z guatemaltecos aún les gustan los jingles pegajosos, ver publicidad en el exterior, ver la televisión. Entonces, a diferencia de un Costa Rica o Panamá, que son más dirigidos a lo digital, a los guatemaltecos todavía les gustan y tienen ese punto de encuentro con la generación X. Es decir, que más allá del medio que voy a utilizar, la creatividad sigue siendo el punto central en todo esto. Así es. Cómo llegar, cómo elaborar una estrategia y una campaña dirigida a estos hábitos de consumo. Y hay tres componentes que son muy importantes para la generación Z, y son el humor, la música y una historia interesante. Esos tres componentes en una campaña llegan y pueden cautivar la atención de una generación Z que se presentó que da clic muy rápido. O sea, se le están viendo algo en el celular, les aparece un anuncio y lo primero que hacen es darle clic para quitarlo. Entonces tienen más o menos 5 segundos las empresas para poder impactar a la generación Z con su campaña. Pero si tiene música, si tiene humor y una historia interesante, entonces es posible que vean el anuncio hasta terminar. ¿Crees, Cintia, que las marcas tradicionales, las que llevan décadas y algunas hasta siglos, pues, con su línea de productos, se van amoldando, se van acoplando porque quieren seguir obviamente en el mercado y permanecer por muchísimos años más a estas nuevas realidades de consumo? Y así es, y muchas veces se hace un mix entre medios tradicionales y medios digitales y eso es realmente lo ideal, que la campaña tradicional complemente la campaña digital. Que tiene que ser totalmente distintas, son lenguajes distintos, no podemos utilizar una misma campaña para distintos formatos, se comete ¿verdad? Ese error muchas veces se hace eso, sí. O sea, uso el comercial para televisión y solo lo adapto a radio, y en la radio ya no lo escucha a las personas iguales, o sea, dicen, no entienden porque no lleva como esa línea visual que lleva por medio de la televisión. Y en cuanto a fidelidad, ¿qué pasa? ¿O es una generación más cambiante de que hoy prueba un producto, hoy consume otro, o pueden tener cierta fidelidad algunos productos si se sienten cómodos con lo que están consumiendo, o pueden cambiar de acuerdo al gusto o a la necesidad del día que tengan? La generación Z están más dispuestos a probar cosas nuevas. Cosas nuevas, a experimentar. Ellos prueban, o sea, si ven que una marca saca algo nuevo, experimentan y puede que dejen la marca que han usado siempre. En cambio la generación X era como más fiel a su marca, mi mamá la usó, mi abuelita la usó. En cambio la generación Z es como más atrevida y está dispuesta más a utilizar productos que antes nadie había usado. ¿Qué recomendaciones das en general para todas las marcas? Y me imagino que la gente de las agencias de publicidad, que son los creativos y los encargados de que esas marcas o esos productos que salen al mercado, que están desde hace mucho tiempo, lleguen a estas nuevas generaciones. Bueno, principalmente yo diría que no descuiden los medios tradicionales, que siempre pongan una campaña que tenga un mix, tanto digital como tradicional, al mismo tiempo que nunca descuiden la creatividad, que es muy importante especialmente para los jóvenes de la generación Z, y que traten de poner a un joven de la generación Z como protagonista de la campaña, ya que a ellos les gusta sentirse identificados.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy amable. Bueno, miren cuántas cosas interesantes vamos aprendiendo, hay que investigar un poco más. Si usted tiene una pequeña o mediana empresa y va dirigida obviamente a este tipo de segmento, hay que conocer un poquito más sobre este tema. Aparecen algunos datos ahí en pantalla para que usted pueda investigar o pedir más datos sobre este interesante estudio. Soy Ricardo García Santander, los espero la próxima semana, siempre temas interesantes para abordar aquí en Desafíos. Que tengan un excelente fin de semana. Guatevisión, lo mejor que ves.